Buenas tardes a todos. La idea es hablar en torno a la justicia mediática o la interrelación entre la justicia y los medios de comunicación o la injerencia de los medios de comunicación en la justicia. Para esto me gustaría hacer una introducción sobre teoría de medios o teoría de comunicación, que son las más clásicas. Hay muchísimas teorías de medios para que esto no se torne en algo muy extenso y quizás aburrido. La idea es poder hacer una breve síntesis de la teoría de medios. Entre ellas, la teoría de los efectos poderosos, la teoría de los efectos intermedios, la teoría de los efectos limitados eh, y la espiral del silencio. Eh, para hablar de la primera, de la teoría de los efectos poderosos, podemos dar cuenta del avance de los medios de comunicación a principios del siglo XX. Por un lado la radio genera un efecto bien interesante porque la radio es el primer adminículo que entra a la casa, o sea, que la familia lo invita a comer con ellos, lo invita a su pieza, lo invita a su baño, es decir, de alguna manera hay una injerencia de la intimidad de la vida de las personas eh, en, bueno, en una interrelación, en una cuestión unidireccional más que en una interrelación, entre los locutores, entre las novelas que había en la radio, la ciencia ficción, es decir, la radio era un elemento bien interesante de comunicación como lo es hoy, aquel que por ahí las generaciones más jóvenes no tienen esa interrelación con la radio, pero la relación del sujeto con la radio es una interrelación muy simbiótica. Es decir, es una interrelación que hay una relación directa con quien habla, con el hablante, de cuando estás acostumbrado a escuchar siempre los mismos locutores, por ejemplo, los conoces a la perfección, cuáles son los tiempos, cuáles son las tonalidades, cuáles son las pausas, etcétera, etcétera. Y el otro elemento también que fue revolucionario, sin ninguna duda, fue el cine, que es casi las antípodas de la radio. Mientras la radio entra a tu casa, cena con la familia o está en tu habitación. El cine, la familia se prepara, se baña, se viste para ir al cine. Y hoy piensen ustedes que son más jóvenes, pero imagínense una pantalla gigante en aquel entonces, en la década del 20, en la década del 30. Una enorme pantalla gigante que te invadía, digamos, con colores, con imágenes. Y entonces la familia se preparaba para ello. No por casualidad, el cine fue utilizado por los grandes grupos totalitarios, por el nazismo, por el fascismo, por el estalinismo, donde directamente las películas se hacían desde el Estado. Es decir, el Estado promovía, impulsaba y realizaba para generar ideología casi como intelectual orgánico de la comunicación, ¿no? Entonces, ustedes habrán visto por ahí las imágenes de Hitler en esas enormes manifestaciones llenas de personas, eh, donde se utilizaban por algunos espejos para que parezca mucho más gente, la gestualidad, la forma de hablar hacia no solo las personas que estaban ahí presentes, sino, en el caso del cine, hacia romper a la pantalla para llegar a aquel que iba a ver el cine. Y el cine era un lugar donde pasaban muchas horas, ¿no? Porque en general había dos películas, un número vivo en el medio, etcétera, etcétera. Esto obliga, y por supuesto la prensa, que es preexistente a todo esto, que la prensa generaba agenda o genera agenda. Todo esto empieza a obligar a los pensadores, en este caso los pensadores de los medios de comunicación, y dice, y después hay un hecho muy interesante, que es, había una novela de E.B.R. Wells, que fue publicada en el año 1898, que describe una invasión marciana, esto se llamó la Guerra de los Mundos. Wells había escrito muchos de las ciencias ficciones y en este caso es la primera descripción conocida de una invasión alienígena, ¿no? Y esto después es recreado, digamos, es una historia que empieza con una cita de Kepler, y empieza una introducción, y
y después el escritor empieza a hacer artículos de ciencia especulativa que se convierten en la novela, ¿no? Y esto después fue recreado por Orson Welles, ya no el autor de la radio, en el año 1938. Fue adaptada por Orson Welles, y en aquel octubre de 1938 se crea una señal radiofónica que creó una gigante alarma social. Dicen que cuando empieza a contar Orson Welles, que aparte había dicho, digamos, que era una novela, sin embargo, parece que la gente salió despavorida de su casa, generó caos, hablan de algunos suicidios, es decir, muchísimas personas que le genera un efecto directo, por eso obliga a los medios de comunicación a decir, bueno, ¿hasta dónde van a llegar los medios de comunicación? ¿Cuáles son los efectos de los medios de comunicación? Y entonces ahí aparece la primera teoría de medios, que todavía hay muchas personas que la siguen reeditando de alguna u otra manera. Esta se llama teoría de efectos poderosos o teoría de aguja hipodérmica. Aguja hipodérmica, el nombre ya lo está diciendo, es decir, te inyectan algo donde vos sos un sujeto más o menos acrítico, es decir, no tenés ningún tipo de reacción ante una inyección. Te puede generar algún anticuerpo, alguna cosita, pero en general tiene el efecto deseado, por lo menos en la gran mayoría de las personas. Entonces, tanto el cine, como la radio, como la prensa, generan un efecto directo y generan no solo agendas, sino lo que piensa, cómo piensa, qué piensa y cómo debe pensar la gente y el contenido final. Con lo cual la ecuación es obvia. La ecuación es: quien tiene el poder de los medios de comunicación, pues tendrá el poder total, el control ideológico de parte de la sociedad. Entonces, estos grupos totalitarios, haciendo eco de una manera dialéctica, es decir, antes o después de esta teoría, dicen, bueno, lo que hay que hacer es controlar a estos medios de comunicación, porque controlando los medios de comunicación lo que controlamos es la mente de las personas. Bien, ecuación perfecta, muy simple, muy simplista, que, insisto, todavía hoy, muchas veces ustedes lo escuchan, incluso de algunos detentadores de poder o de medios de comunicación, que dicen, bueno, la culpa es de todos, de los medios, porque los medios te dicen cómo tienen que pensar, cómo tienen que... Después, la contraofensiva, si se quiere, de la teoría de los efectos poderosos, es la teoría de los efectos limitados. La teoría de los efectos limitados dice, partiendo de una misma base, decir, bueno, a ver esta novela de Orson Welles, que mucha gente se sintió influenciada de salir a la calle, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con aquellos que no salieron? Porque no es que el 100% de las personas salieron y se suicidaron ni nada por el estilo. Lo que empieza a ocurrir es que, bueno, son algunos, no son el 100%. Entonces, ¿qué pasó con aquellos? Y después toman otro elemento, que fue la elección de Roosevelt, en donde llega a la conclusión, digamos, la teoría de los efectos limitados, un autor llamado Lasserfeld empieza a trabajar esto, dice, bueno, entre los medios de comunicación y la ciudadanía común hay líderes de opinión. ¿Qué son los líderes de opinión? Son líderes que pueden ser, no sé, sacerdotes, pueden ser miembros de las familias que son influyentes, pueden ser un presidente de un club. Son líderes de opinión que la gente escucha. Entonces, es como que el ciudadano empieza a incorporar diferentes variables, que los medios de comunicación son una más entre tantas otras, es decir, están todos los líderes de opinión, y es más, los líderes de opinión son los que trasvasan, son los que empiezan a hacer como nexo entre los medios de comunicación y la ciudadanía. Pero son solo nexos, y aparte hay diferentes lectores de esos medios de comunicación y diferentes lectores de esa información. Por lo tanto, el ciudadano no se siente tan influenciado por los medios de comunicación, sino por los líderes de opinión que matizan o trasvasan o empiezan a generar ideología en la gente. Por lo tanto, la gente sospecha, para esta teoría, que los medios de comunicación no son personas que lo pueden todo, sino que son los líderes de opinión los que empiezan a generar un montón de... empiezan a generar un montón de conciencia por parte de los ciudadanos para que después termina en la opinión del ciudadano común. En el medio están
las teorías de los efectos focalizados o la teoría de los efectos intermedios. La teoría de los efectos focalizados lo que supone es un proceso dialéctico. Vendría a ser, usando la metáfora del cine, esto no sería el cine, sería algo así como una obra de teatro. ¿Qué pasa en una obra de teatro? Igual que el cine, la gente va, se baña, se cambia, va a la obra de teatro, escogiendo la obra de teatro preexistente, es decir, antes la familia o los mayores, los adultos mayores, o los niños en algunos casos, eligen la obra de teatro. Una vez que se sientan, el iluminador enfoca, por eso teoría de los efectos focalizados, enfoca sobre la imagen que quiere que aquel que fue a mirar la obra de teatro observe. Por lo tanto, digamos, es un proceso dialéctico. El ciudadano, el individuo, va y paga la entrada, va y se sienta en la butaca, mira lo que el iluminador quiere, y ahí viene el medio de comunicación. El medio de comunicación lo que hace es focalizar de acuerdo al target que tiene la ciudadanía. ¿Qué es el target? ¿A quién va focalizado? ¿A quién va dirigido su lenguaje? Por lo tanto, todo el lenguaje, el lenguaje gestual, la manera de comunicar, ¿cuál es la empatía o la forma de interrelacionarse con el lector, con el oyente, con aquel cuando es audiovisual? Es decir, todo está pensado, el medio de comunicación sabe perfectamente a qué público va dirigido y el público sabe perfectamente con qué se puede esperar en ese medio de comunicación. Dicho de una manera mucho más práctica. Hoy, en los casos actuales, suponete que vos estás a favor del gobierno, bueno, vas a mirar C5N. C5N te va a decir lo que vos querés escuchar porque vos sos afín al gobierno. Por lo tanto, lo que hace eso no es una aguja epidérmica, no es que no tiene ningún efecto, sino te refuerza ciertas ideas que vos previa y preexistentemente ya tenés, pero que te da más argumento. Y si vos estás en contra del gobierno, bueno, verás, no sé, La Nación Más o A24 para reforzar elementos que vos previamente ya tenés. Por lo tanto, si el iluminador, en vez de iluminar la obra, va a iluminar la pared, la gente no va a estar conforme, va a decir, esto no es lo que yo vine a ver. Por lo tanto, si un medio de comunicación se va un poquitito de su target, lo más probable es que genere anticuerpos en el target que observa o está acostumbrado a seguir a ese medio de comunicación. Entonces, es dialéctico porque, por un lado, el medio de comunicación influencia sobre el ciudadano, pero el ciudadano también obliga a influenciar sobre los medios de comunicación. Entonces la agenda se produce de los medios hacia el ciudadano, pero del ciudadano hacia el medio de comunicación. Y por último, la cuarta teoría de medios es la que se llama espiral del silencio. La espiral del silencio, una autora llamada Noel Neumann dice, muchas veces lo que ocurre no forma parte de estas teorías, de estas grandes teorías. En general lo que ocurre es que hay veces que parte de la ciudadanía piensa cosas que se las calla porque son políticamente incorrectas, porque no corresponde plantearlo en ese momento, por un montón de motivos. Lo cierto es que hay un silencio, hay algo que no se dice, pero basta que una voz legitimada, una voz legitimante, diga eso para que después muchos, ese silencio se convierta en voces. Dice, es verdad lo que dice esa persona. Acá, por ejemplo, hubo una marcha del silencio muy grande en la década del 90, fue María Soledad Morales, en caso en Catamarca, donde había marchas del silencio, donde había mucha gente, estaba manifestando para que se haga justicia. La verdad es que los argentinos no estábamos en otro lado, no estábamos ni siquiera enterados, hasta que un medio de comunicación lo toma. Y esas marchas de silencio se convierten en masivas en todo el país y terminan interviniendo en la provincia. Es decir, allí había una espiral del silencio. ¿Qué tiene que ver todo esto con la mediatización de la justicia y la judicialización de los medios? Bueno, lo que empieza a ocurrir es que este proceso dialéctico hace que los medios de comunicación empiezan a tener lenguaje jurídico, especialmente cuando empieza a ponerse en la agenda pública el problema de la inseguridad.
la inseguridad es un problema ahora, de vuelta, es un problema focalizado. ¿Es el principal problema del país? No lo sabemos, porque objetivamente nadie puede decir cuál es el principal problema del país. Lo cierto es que hay un discurso verosímil de que hay inseguridad. O sea, nosotros tenemos más posibilidades verdaderas, reales, de morir por un accidente de tránsito que morir por una bala. Pero todos nosotros estamos preocupados por morir por una bala. ¿Por qué? Porque el tema de agenda pública es la inseguridad, no son los accidentes de tránsito. Entonces, aparece allí, desde un discurso, como un discurso que es importante y es un discurso que genera verosimilitud. Esto es una de las partes importantes de los medios de comunicación. Tienen que ser verosímiles, no significa que sean verdaderos. Y tienen que ser legitimados. Realmente los medios de comunicación se relegitiman permanentemente. Si pierden legitimidad, lo más probable es que pierdan audiencia, por lo tanto, tiendan a desaparecer si pierden legitimidad. Entonces aparecen en los medios de comunicación, algunos más, otros menos, discursos que tienen que ver con la judicialización de los medios, con la mediatización de la justicia. Y ahí aparece un montón de elementos recontrainteresantes. Aparece, digamos, en un proceso formal, está el hecho concreto, el hecho. Luego, en el proceso, están los testigos. Después están los peritos. Y por último está la sentencia. En los medios de comunicación existe todo esto. Existe el hecho, existen los peritos, existen los testigos, existe la sentencia, pero de maneras distintas, con otro orden y con conceptos distintos. ¿El hecho cuál es? Bueno, el hecho es el que relata el periodista. Y ahí utiliza no el hecho redactado de manera objetiva. El periodista o quien da la noticia pone una tonalidad de voz, pone a veces cara compungido, con una iluminación de fondo, con imágenes de fondo que acompañan al relato. Y como los medios de comunicación se manejan en códigos binarios, es decir, bueno o malo, blanco o negro, por supuesto aparece quién es el culpable y quién es el inocente desde el momento uno, es decir, en el propio relato. Ya el medio de comunicación indica quién es el bueno y quién es el malo, qué es lo que pasó y lo que se resolvió. A partir de ahí, por lo tanto, vos fijate, lo que empieza a ocurrir es que en el propio hecho está la sentencia. En un proceso judicial, la sentencia es la última etapa del proceso. Acá aparece la sentencia inmediatamente en el relato. Por lo tanto, esto es un plus interesante que tienen los medios de comunicación, porque parte de la falta de legitimidad de la justicia ordinaria es, ¿qué pasa si? ¿Por qué tarda tanto? Si ya sabemos quién es el culpable. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los medios de comunicación lo dicen. Y para reforzar esta teoría, aparecen los testigos. ¿Cuál es el testigo en un proceso judicial normal? Los testigos son los que miraron o de alguna manera estuvieron presentes en el hecho. Acá en los medios de comunicación el testigo es otra cosa. El testigo es, no sé, alguien que viajaba en colectivo con la persona, alguien que lo conocía en el jardín de infantes, un vecino, un familiar. Es decir, no estuvo en el momento. Lo que habla es de la persona que se supone que es el culpable. Y por supuesto que refuerza la imagen de ese medio de comunicación que dice, sí, yo lo conozco chiquito, es una persona mala, etcétera, etcétera. Y por otro lado aparecen los peritos. ¿Quiénes son los peritos en un juicio ordinario? Bueno, es por ejemplo un psicólogo, un psiquiatra, un médico que, bueno, analiza el caso particular. Pero los medios de comunicación no analizan el caso particular. Aparece un psicólogo que no sabe de la causa, no tiene idea. Aparece un médico que no sabe nada de la causa, pero que habla de la causa. Entonces ahí vos tenés el elemento, fíjate cómo hilás, hecho. Queda claro cuál es el hecho, por lo menos para los medios de comunicación. Tenés los testigos, refuerza el hecho. Dicen que el tipo es malo. El perito, que dice, sí, la verdad que tiene todas las características de ser un psicópata, por ejemplo. Y aparece el periodista especializado, que muchas veces son abogados, pero que quizás tampoco conozcan la causa. Y hablan desde el lugar de la episteme. Existe una diferencia entre la doxa y la episteme, la opinión y la ciencia. Y acá aparece la voz de la ciencia. Entonces, este periodista especializado dice, sí, ocurre esto, tal cosa, y habla, y inclusive muchas veces le pone como el perito, matrícula abajo,
la matrícula de médico, de abogado, etcétera, etcétera. Y entonces el ciudadano común que está escuchando dice, tenemos el hecho, tenemos los testigos, tenemos los peritos, el periodista especializado está diciendo, ¿por qué no lo meten preso? Si ya todos sabemos lo que pasó. Cualquiera que sabe un poquitito de derecho sabe que los procesos son largos porque justamente tiene que ver con preservar las garantías constitucionales que tienen las personas que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero los medios de comunicación son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, la lógica se cambia. Y es decir, ese es el momento donde se judicializan los medios de comunicación. Y los medios de comunicación cumplen el rol legitimante, no legal, legitimante de la justicia. Por lo tanto, el medio se empieza a ser mucho más poderoso. Y las críticas hacia el Poder Judicial es mucho más fuerte, porque dice, ¿cómo puede ser? Hace 10 años que siguen hablando del mismo caso y esto ya todos sabemos, desde la doxa. ¿Quién fue el culpable y qué pasó allí? Sin embargo, la justicia no lo resuelve porque tiene sus tiempos procesales que tienen que ver con las garantías procesales. Pero al mismo tiempo, y acá vamos a la otra pata, la mediatización de la justicia. El juez se siente influenciado por lo que dicen los medios de comunicación. Por lo tanto, quizás por un delito menor que lo hubiese escarcelado, lo termina deteniendo una persona por la presión de los medios de comunicación. Y los abogados de ambas partes juegan ese mismo juego, porque tienen que ir a los canales de televisión y también trabajar en códigos binarios. Le dicen, ¿es culpable o inocente? Pero el abogado dice, no, mire, yo le voy a explicar al expediente. No me explique nada. ¿Es culpable o inocente? Es decir, trabaja en códigos binarios. Por lo tanto, la justicia, que tiene sus tiempos procesales y tiene que garantizar todo el proceso, termina mediatizándose también la justicia, en función de la presión que ejercen los medios de comunicación sobre la justicia ordinaria. Por lo tanto, este es un problema central del sistema republicano en la República Argentina y de otros países también. Cuando los medios de comunicación empiezan a adquirir una presión muy fuerte, por eso hablamos de teoría inicialmente, no importa la posición que vos tomes, efectos poderosos, efectos intermedios, efectos livianos. Lo cierto es que algún efecto genera, en este caso, en el Poder Judicial. Por lo tanto, hay una mediatización del Poder Judicial, ya sea de los altos magistrados, como de los abogados intervinientes, e incluso de los peritos intervinientes, como también hay una permanente judicialización de los medios de comunicación en donde cualquier persona empieza a hablar de procesos judiciales, primero, como si supiera el caso. Segundo, como si fuesen abogados. Por lo tanto, todos se convierten en parte interviniente. A un caso que no participó, que no tiene ni idea, que no sabe de normas, pero quién sabe quién es el culpable inocente, porque los medios de comunicación lo dicen. Y la justicia empieza a tener un efecto directo sobre estos medios de comunicación. Por lo tanto, mediatización de los procesos judiciales, judicialización de los medios de comunicación, son caras de una misma moneda a partir de, especialmente, de la crisis de legitimidad y de la distancia entre el hecho y la sanción. Porque cualquier estudiante de primer año de Derecho sabe que los procesos judiciales son largos y no son los tiempos que la gente quiere. Y los medios de comunicación, los tiempos son cortos, muchísimo más de lo que la gente está dispuesta a esperar. Por lo tanto, lo que queremos es rapidez. Los medios de comunicación nos están dando efectividad y rapidez, efectividad entre comillas, por supuesto, que la justicia no nos está dando. Por lo tanto, si todos sabemos y los medios de comunicación nos están demostrando quién es, ¿qué está esperando la justicia para actuar? Y allí aparece una vulneración total, absoluta, de todo el sistema democrático, porque parte del poder es que hay una separación de poderes. Y los medios de comunicación, más aún, no tienen poder real, tienen poder fáctico. Sin embargo, tienen una incidencia gigante en todo y cada uno de los procesos judiciales, penales, que suceden en la Argentina. Bueno, esta es una breve síntesis de la justicia mediática y de la mediatización de la justicia.